Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Vamos a hablar de las clases sociales, un recorrido histórico. Y para eso tenemos al otro lado del hilo, pues a Fer. Hoy lo veremos un poquito raro. Ahora os explicaré el porqué. Básicamente porque no podemos ver su imagen, sino una especie de una foto solamente, porque ahí tiene problemas con la cámara, pero está ahí al otro lado. ¿Estás ahí? Aquí estoy, Ricardo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. No sé Bueno, si haces para, como mala para cara, los, sí, una sí, una foto muy elegante con tu americana y tu corbata, pero para los oyentes hay que decir que de repente nos hemos conectado y no había cámara. bueno, Y he estado buscando y según mi equipo no existe la cámara, ha desaparecido por completo. No tiene, así que después de 15 minutos, 20 minutos de intentar arreglarlo, que no había controlador, no había nada, he dicho, pues ya está. Ya vamos a dejarlo y vamos a grabar porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. nuestros oyentes de iVoox, que solo nos oyen, no lo echarán en falta. Y aquí lo importante es lo que vas a decir Pues y ya sí, está. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las. Claro, a mí me dio mucha curiosidad esto cuando te planteé el programa. De repente estaba leyendo una estadística de clases sociales según renta. Y luego había visto la historia esta de Bourdieu del capital social, ¿no? Y yo me entró la curiosidad de, hace tiempo lo había estudiado, ¿no? De qué son estos de las clases. Que claro, lo de las clases sociales es algo del siglo XIX. Es algo de Marx, es algo. Son tres autores los que definieron la teoría moderna de las clases sociales. En la antigüedad, lo que había era una sociedad de estamentos. Y una sociedad concretamente estamental. en Occidente estaba fundamentado en San Agustín y en Aristóteles. Bueno, hay que decir que es una tradición bastante común a muchas culturas diferentes. Siempre está los que trabajan, la clase sacerdotal y la clase guerrera. Claro, Muchas por veces ejemplo, los fundamentos de estratificación del mundo antiguo, ¿no? Eran el nacimiento, la relación con el poder, la propiedad de tierras y el acceso al conocimiento, ¿no? Y luego, por último, tu función laboral, de forma que en esos puntos se incardinaba tu papel en el mundo. ¿Qué pasa? Eh, en los estratos superiores solo se podía acceder por nacimiento o por reconocimiento del poder. No se podía elevar uno por méritos propios. ujú. Y había veces que de las condiciones no se podía escapar. De hecho, como hablábamos en el Off the Record, pues no es lo mismo la civilización egipcia, a muy somero modo, donde el faraón es el vértice de la pirámide donde emana todo, nunca mejor dicho, ¿no? Luego están los campesinos, los escribas, y por ejemplo, quien estaba en la esclavitud, pues tenía, o sea, ni siquiera tenía una consideración legal de ciudadano, ¿no? Y El hoy antiguo, sí, sí, y en la actualidad esto se mantiene en buena medida, aunque teóricamente está abolido por la ley, en la India con el tema de las castas. Las y en el castas África son subsahariana impenetrables. y en Pakistán, Mm. Sí, ya lo hablamos en por otro programa, supuesto. ¿no? Sí, sí, pero por exponer que quedan sitios que siguen funcionando así. Luego está la antigua Grecia, donde están los ciudadanos, los hombres libres, ¿no? Aquí ya no hay, o sea, hay que recordar que en la antigua Grecia, cuando decimos esto, hay una cantidad enorme de polis, pero en las polis en las que se siente que somos sus herederos culturales, ¿no? La idea era hombres libres, metecos, es decir, extranjeros residentes con deberes pero sin derechos, mujeres y niños, ciudadanos pero sin derechos políticos, Las y por mujeres último, recluidas en el gineceo. sí, y los esclavos y los niños. Y de ahí, pues oye, también, aunque digamos esto así, esta es la concepción política, la teórica civil, pero luego había distintos estamentos, y no es lo mismo nacer en una familia de la aristocracia, nacer en una familia, por ejemplo, de un comerciante, que nacer en un artesano, que nacer en una familia sin ningún bien. Ujú. No es para nada la misma situación. Cosa que, por ejemplo, en Roma está más claro, porque en Roma sabemos que están los patricios, la plebe, los libertos, los esclavos, y dentro de los senadores y ecuestres están los ciudadanos que digamos, se distinguían por su riqueza y función. Y luego estaban abajo, abajo del todo, siendo aún libres, estaban los proletari. De ahí viene la palabra proletarios que rescató, entre otros, Marx. Nuestro amigo.
Y Exacto. proletari significa que su única riqueza era la prole, es decir, los hijos. Esto lleva a conclusiones muy terribles, ¿no? Ujú. Porque se podían vender los hijos, porque los hijos trabajaban para uno. Esa era su riqueza, era la prole. Los proletari eran los más bajos entre la plebe. No sé si podían, incluso ni sé si eran clasificados como plebeyos, ¿no? En fin, una cosa muy curiosa. Claro, pero aquí estamos viendo que en la antigüedad, antes que tu clase social, antes porque, por ejemplo, un gladiador era un gladiador de éxito, podía ser una persona de un éxito, sería el equivalente a un deportista de élite moderno. Y sin embargo, su Muchos eran definición, esclavos, la mayoría claro, eran esclavos. su definición legal, su estatus jurídico era de propiedad de, a pesar de su enorme papel social y de incluso de la cantidad de recursos que generaban. Entonces, vemos que en el mundo antiguo había, aparte de tu situación personal, ¿no? Tu situación jurídica, es decir, no solo cuentan tus méritos, no solo cuenta tu desarrollo personal, sino tu situación jurídica predefine cómo va a ser tu rol en la sociedad. De forma que tú puedes ser, pues, por ejemplo, en la actualidad se consideraría clase media alta a un tutor. Y sin embargo, en la antigua Roma, un tutor podía ser perfectamente un esclavo, que El un patriciano, pedagogo. por ejemplo. Mm. Entonces, ya estamos viendo que esto de las clases sociales falla. Esta teoría materialista marxista, ¿no? Porque puede haber una sociedad donde sí haya, y también la teoría esta de Bourdieu, sí haya personas que tengan ciertos capitales y la situación jurídica no les permita. Por supuesto, sin irnos a sistemas como el de la India, donde por a mí me hace mucha gracia cuando la gente defiende al Dalai Lama y los lamas. Cuando uno ve cómo la sociedad tibetana antes Sí, de la sí. revolución cultural, donde los lamas asignaban las condiciones a cada niño nacido y decían campesino, sacerdote, y de ahí no te podías salir. De Es ahí. que tiene un fundamento, en esa cosa que me has pasado, ponían una comparativa de los estamentos, las clases sociales en cada cultura. Y Uh-huh. es curioso que ponía, bueno, no sé, estoy dando de memoria uno, por no sé qué creencias religiosas, pero en la India, concretamente, dice, el Tíbet no es la India, pero el budismo no deja de ser una especie de herejía o de escisión en este tema se ve claro, del hinduismo, ¿no? De Uh-huh. ahí viene. Pues dice, la división en castas es ontológica, es decir, el intocable es intocable hasta que se muera. ¿Por qué? Porque con esta teoría suya panteísta y de la continua transmigración del cuerpo y se va reencarnando, resulta que si ha tenido la desgracia de nacer como un paria, como un intocable, pues es porque le ha tocado porque algo ha hecho en la otra vida, necesita purificarse. Eso tiene una consecuencia terrible. No puedes tener compasión de él. Bueno, lo está pasando mal, pues mira, ya lo pasará mejor en la otra vida. Se ha Esto me purificado. recuerda mucho a esta cosa protestante del siglo XIX, de cuando esta doctrina que había de con los huérfanos, de que no se podía prestar caridad a los huérfanos porque algún pecado habrán cometido sus padres o algo habrían hecho para que Dios los castigue así. Pero, pues es curioso, es que bueno, es que esas no lo sabía, no lo sabía que Sí, existía sí. esa teoría. Pero eso tiene una parte terrible, porque en buena parte significaría un regreso a los fundamentos bíblicos de antes del Antiguo Testamento, porque Uh-huh. efectivamente era la mentalidad que había en la antigüedad. Se ve mucho bueno, si tú ves las Sagradas Escrituras hay una evolución, al principio era así, tal cual, ¿eh? Pero poco a Uh-huh. poco va evolucionando. Y entonces ya llega un momento en que dicen en el Antiguo Testamento que que las culpas son personales, pero aún así quedaba un resabio. Tal resabio queda que en un momento dado en el Evangelio hablan que están los apóstoles con Jesús y pasan delante de un ciego de nacimiento y dice, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera así? Entonces Jesús le explica, ni este ni sus padres, pam, 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 pam. Pero es terrible, es como volver a 3.000 años atrás. Y seguramente encontrar una base bíblica para eso, pero Bueno, es que de lo más tú ten en antiguo. cuenta que el luteranismo y el calvinismo con lo de la predestinación son terribles, son
o sea, tienen una carga teológica oriental, sin ellos darse cuenta, muy fuerte. Sí, sí. Es muy curioso. Ellos piensan que están volviendo a las esencias del cristianismo, pero a veces vuelven a esa cosa de, porque claro, como, mira, otro punto importante de llegar a las clases es en los fundamentos, la fundamentación teórica de la sociedad ya medieval, ¿no? ¿Y cuál es la fundamentación teórica filosófica? La sociedad estamental se justifica, ya no es una sociedad como el antiguo régimen, como el mundo antiguo, ¿no? Ya es el antiguo régimen, que me he equivocado, se justifica en un orden divinamente establecido. Se basa en una lectura teológica del mundo heredada de San Agustín y Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, hay una idea de que hay un orden celestial, pero dentro de esa idea de orden celestial no hay reencarnación, o sea, se hace bajo los preceptos cristianos católicos, no bajo los preceptos, por ejemplo, protestantes o hinduistas, son muy distintos. Sí, claro. Para empezar, no hay predestinación. Para empezar, es que lo de la reencarnación, algunos no se dan cuenta de lo terrible que es cuando sobre todo cuando se ve como la ven en la sociedad india. Y es el origen de la casta. La casta es. Y ahora hay mucha manía de llamar casta a todo, tanto a derecha como a izquierda. Bueno, a eso que el Milei, la casta, también se parece mucho a Podemos en esto también. No, la casta es una cosa cerrada, no hay manera de Claro, salir de ahí. pero es que se confunde la idea de privilegio, ¿no? De prebenda real o prebenda estatal o prebenda social con casta. Casta es inamovible. Una prebenda es una dádiva sobre el resto, pero es Cuidado, una dádiva. cuidado que en la Edad Media algunos tenían, yo tengo mis privilegios, Sí. un plebeyo, o no, plebeyo no, que eso es de Roma. Espera, Un, espera, campe- espera. un- un campesino tenía el derecho a ser defendido. Vamos, mm, tenía una serie de derechos Sí, por ejemplo, lo que tú decías, establecidos. Otra cosa, vamos a ser claros. A mí me gustaría más ser un noble que no un campesino, por vamos. supuesto, pero fíjate, en la Edad Media, ¿no? En general, en el occidente cristiano, se concede, basándose en el legado teórico de San Agustín y Tomás de Aquino, se supone que el clero es el alma, la guía espiritual, la Mm. nobleza los brazos, y el pueblo llano el vientre. Pero ya se establece esa idea del pueblo llano, ya no son ni servus, ni esclavos, ni pleble, son el pueblo llano, que tiene una idea muy importante, que es que son parte de, es decir, no son una entidad aparte. Sí, hay orden divino, pero ya son parte del mismo orden divino. Eso no nos debe hacer perder de vista que sobre todo si lo comparamos con lo de ahora, como muy cerrada, ¿no? Claro, es una Pero sociedad había posibilidades de estamentaria. escape. Y había excepciones a Sacomanta. En España, no, por lo menos en algunas zonas de España, por ejemplo en Castilla, durante la Reconquista, el sistema feudal de la gente atada a la tierra se dio de aquella manera. Porque al ser tierra de buena parte del territorio, ser tierra de frontera, si querías que la gente se asentase allí, porque seguían teniendo la libertad de asentarse, tenías que darles privilegios. Y De ahí nacen los fueros, con garantía. fueros, con garantías. Efectivamente, el rey estaba muy limitado por los fueros y por las leyes locales. Y los nobles también. Luego hay una pugna en no es un mundo idílico, nunca existió Claro, un mundo es idílico. que ya Eso serían es. dos cosas. Primero, un apunte importante que la pugna aristocracia, burguesía, aristocracia, si tú, por ejemplo, lees el Satiricón, aparte de que lo han querido meter ahora en la ideología, es una burla de los nuevos ricos romanos. ¿Por qué? Porque ya se produce desde la instauración del occidente romano, que es una cosa muy curiosa de la diferencia entre la concepción occidental y la concepción oriental. En Oriente no hay ascenso por la riqueza. En Occidente sí lleva pasando miles de años que quien constituye la aristocracia, pero no tiene el poder económico porque no tiene esa capacidad, acaba emparentándose con quienes un estrato por debajo adquieren la riqueza y quieren subir de clase, quieren subir de Efectivamente. estatus. Y eso pasa hoy en día. Hoy siguen pasando que personas de buen nombre casualmente
se les casa la hija con el que fundó la empresa, hizo dinero. No es un tío del arroyo, pero es un tío que no estaba, hasta hace 50 años, no estaba en los círculos de la alta sociedad. Y eso es una cosa que lleva pasando Desde tiempo milenios. inmemorial. Es un sistema muy curioso. Entonces, ¿sí hay posibilidad de ascenso social? Sí. ¿Hay una escalera? No. Pero sí es verdad que a diferencia de la India, que si naciste intocable y te enamora y se enamora de un intocable, si se Imposible. enamora, es imposible. Y que un intocable pase a tener una pequeña hacienda es imposible. Mientras que, por ejemplo, Porque destruye el orden cosmogónico, así de claro, o sea, porque mientras que, por todo es una sola ejemplo, cosa. claro, pero por ejemplo, a la nobleza siempre se ha podido acceder por mérito. Ujú. De hecho, cuando uno estudia la nobleza castellana o cualquier nobleza europea, va viendo que cada nueva casa real pone a personas leales y les da sus... Y luego me hace mucha gracia esto de las clases que ahora entraremos en las clasificaciones económicas modernas y en nuestro amigo Groucho que diga, no, el otro, el malo, es broma. Ah, vale, el Marx, pero no el... No el bueno, el malo. Y cómo ha hecho todo el daño. Esto de las clases, siempre hay clases de clases en la nobleza. Por ejemplo, los hidalgos son Bueno, sí, nobleza. aquí tenemos una obra cumbre de la literatura española que está basada en un hidalgo, El Quijote. que era lo más bajo de la nobleza, que vamos, posiblemente un rico comerciante le daba 100.000 vueltas en calidad, en lo que llamaríamos calidad de Calidad de vida. vida. Pero esa es la gracia, es decir, un rico comerciante es más que un hidalgo arruinado, pero un hidalgo arruinado dentro de la propia nobleza, frente a cualquier señor con territorio y rentas, es nada, y cualquier señor frente a un conde no es nada, y este conde no es nada frente a un grande de España. Es Ujú. decir, esta idea de la clase, es decir, es lo mismo en la nobleza castellana, el hidalgo que estereotipa Cervantes que un duque de Medina Sidonia, porque se Evidentemente supone que no. son la misma clase. O el duque de Alba. Pues evidentemente, tal vez no tengan nada. Por no decir de todos los grandes aristócratas arruinados, que los hay. Y que hoy en día hay personas que tienen apellidos compuestísimos que no tienen ni para pagar la calefacción. Que yo he conocido en mi vida a 4 personas que han renunciado a sus títulos. Porque decir, no, yo soy profesor, yo soy tal, ¿para qué quiero esa chorrada que tengo que pagar si estamos en el siglo XXI y para qué? Hay que pagar por mantener eso. Claro, para el registro y para pertenecer, hay que pagar. El título tiene un coste. O sea, Bueno, no tenía ni idea, de verdad, porque nunca me he puesto en pues eso. sí, sí, o sea, los títulos tienen, no se hace, no es una gran, pero sí, recibir y mantener tu título tiene un coste. No es como en otros países, como por ejemplo en Francia, que como es una república laica, pues tú dices, yo soy no sé quién de Orleán, duque de tal, ¿por qué? Por sucesión dinástica, pues, pues ya es fantástico. Tú tienes la sucesión clara, tienes a tu genealogista, dices que lo eres, para los monárquicos lo eres, pero tú no tienes nada. Ah, no, aquí los títulos son títulos honoríficos real, o sea, con consideración legal, Ujú. como pasa, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, aunque parezca increíble, sí. Y también tiene unas normas muy estrictas para acceder. Pues hay mucha gente, hay muchas personas que heredan y no aceptan el título. Simplemente no lo aceptan. Porque si yo soy un profesor de universidad y yo tengo una confección súper moderna, ¿para qué quiero el título? ¿Y para qué quiero yo? No es que me voy a arruinar, pero ¿para qué quiero yo tener que hacer ese desembolso? Ujú. Porque en Bueno, ciertos es que nunca entornos... me había metido en esos temas, yo nunca se me había Pero, ocurrido. claro, pero tú imagínate en tu entorno laboral, cualquier profesor de los que tienes y que diga, soy el señor Marqués de Guadalajara, quedaría extraño, ¿no? Bueno, yo creo que si hubiese alguno se lo callaría. Porque quedaría un poco raro, ¿no? Pues sí, Yo pero una vez claro, conocí a alguien con el que había tratado mucho y por casualidad descubrí que era de la nobleza. Pero vamos, no lo iba diciendo por ahí, ni muchísimo menos. No sé. es que Creo que una solo, per Es que no sé, es una cosa curiosa, ¿no? es que solo se dice, o sea, eso es algo
en círculos, uno, de gente que está muy cerca de ciertos círculos y gente que viene de un... Tiene... Ay, no me sale ahora, pero digamos que son personas que no solo tienen patrimonio, sino que también tienen una herencia bastante importante, incluso lo cultural. Entonces, en esos círculos sí es normal el entre ellos que sea un indicador de estatus, pero fuera de esa sociedad es algo que no está bien visto, porque, por ejemplo, yo qué sé, Florentino Pérez no tiene título. Y personas que tienen título, Cayetana Álvarez de Toledo, Esperanza Aguirre, pero en su vida normal, fuera de esos círculos aristocráticos, no tiene sentido. Esperanza Aguirre tiene más renombre público por ser haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid que haber sido, que era marquesa de que siempre se me olvida lo que era. Bueno, da lo mismo. Es algo. Tú imaginas, ves la diferencia. O Cayetana, bueno, ves Álvarez de Toledo, pues se intuye un poquito. Espinosa de los Monteros también creo que tiene un título él o su familia. Pero como ves, son cosas que no afectan a su... O sea, no es que no afecten, no es que afecten o no. Son cosas que van independientemente de su actividad profesional. Y que si tú llegas al Congreso de los Diputados y dices, soy la condesa, pues el resto de la gente que no tiene título, ¿cómo le van a mirar? ¿Cómo miran? Claro, claro. Y ahora tú imagínate en un instituto. Soy el marqués de Béjar. Muy bien por usted, me alegro mucho. Sí, sí. Bueno, O sea, continuamos con el tema este de... Digo, espera, para no desviar. Ah, bueno. un título Oye, antes he nobiliario. nombrado Estados Unidos, así como de pasada. Estados Unidos, que es un país, una república desde el principio, una república democrática, tal, todos iguales. Sin embargo, todo el mundo habla de, pues eso, de la nobleza. Le ponen comillas, pero todo el mundo sabe que ahí hay una nobleza. Pero es que No. eso es otra cosa que es, todas las sociedades tienen tendencia a la aristocracia, ¿no? Mira, un título aristocrático en España cuesta tienen que varían desde los 800 a los 17.000 euros. No da ventaja, sino que solo cobra. Según la ley 33/2006, la posesión no otorga ningún privilegio. Es un título honorífico. Y tiene un impuesto de un 2%. O sea, mantener el título en España te puede costar desde 800 eurillos a 17.000. O sea, por ejemplo, el actual duque de Alba, posiblemente mantener el título anualmente le cueste 20-30.000 euros, mantener esos títulos honoríficos ante el Estado. Bueno, yo creo que al Duque de Alba esto es Sí, calderilla. no hay problema, pero tiene que pagar. Sí, sí. Y ahora tú imagínate un profesor de instituto que tú pagar todos los años 800 euros para ser marqués de Béjar, solo para poder poner en la carta su ilustrísima, pues en un círculo que no tiene a nadie noble. Sí, sí, entiendo. Entonces, pero bueno, a lo que vamos. Ahora mismo, ves, esta es otra cosa importante en las sociedades, el honor, ¿no? Estos son títulos de honor y son de círculos donde el honor, el buen nombre cuenta. ¿Por qué? Lo que decía de Estados Unidos está relacionado con esto. En la alta sociedad, en la élite, siempre se produce una tendencia a separarse y a crear una burbuja donde se sienten separados del resto de la sociedad. Eso ha pasado en todas las sociedades, es un instinto antropológico humano. Es esa idea de, al tener esa capacidad, esos recursos, esa capacidad, ese poder adquirido, ese mando, tienden a tener la necesidad psicológica de separarse del resto. Entonces, en lugares donde se ha creado un sistema de gobierno y social igualitario, con igualdad ante la ley, aún así, el tener diferencias de renta, diferencias de recursos, de educación, lleva a que haya personas que necesiten el creerse que son esa aristocracia. Pero la verdad es que esto está muy bonito de la aristocracia, pero eh, por ejemplo, Jorge V era, o ¿cómo se llamaba? El padre de la reina Isabel, Era Jorge, pero no me acuerdo el numeral que tenía. que se casó con Wally Simpson. No, Mm, no, el tío, perdón, El tío, por el que bueno, sí, tuvo que perdón, el renunció tío, al trono. el que renunció al trono por el cual Jorge llegó
Pues sinceramente, si el sucesor al trono de Inglaterra se puede casar con una actriz, uno puede papanatear con que porque tiene unos almacenes es muy importante, porque su familia lleva 200 años, pero en realidad esa aristocracia está a un heredero rebelde de juntarse otra vez con la gente común. Es decir, y una cosa son los títulos legales, ¿no? Y las castas legales, y otra cosa son la necesidad de crear una aristocracia porque es una necesidad humana de ciertas personas. De coger y decir, yo no estoy en el mismo estatus que tú. Y lo que me diferencia no es mi poder adquisitivo, no es mi educación, es algo más a lo que tú no puedes pertenecer. Bueno, ahí tenemos en Estados Unidos dos familias, bueno, así a vuelta, bueno, aparte de los Rockefeller, que los Rockefeller muy fácil seguir quién fue el primero y lo que hizo. Pero ahí tenemos a los Kennedy, a los Bush, por ejemplo. Claro, pero esa es otra cosa muy graciosa de la pequeña aristocracia. Los Bush eran pequeña aristocracia, ¿no? Vienen de un Bueno, linaje, vienen de un linaje, nunca, o sea, cuando emigraron a Estados Unidos no eran condes, no eran vizcondes, no no, eran nada claro que no. importante, pero sí provienen de un entorno social que no es un entorno social del pueblo llano, ¿no? Cuando hacen fortuna y Estados Unidos crece, es como, mira, es como la Ilíada, es decir, es como esta cuestión de los romanos de cuando Roma empieza a crecer, se inventan esta paparruchada de vamos a crear la Eneida, perdón que lo he dicho mal, porque nosotros no podemos venir de 4 campesinos que se montaron aquí una casucha en un cerro que no había donde ni comer. Entonces Parece tenemos ser que que venir, el origen de Roma era una ciudad de refugio de maleantes. Bueno, pero, no solo eso, pero en buena parte eso. Es pero decir, vas a, una ciudad limítrofe que, venga, va, si quieres venir a formar parte de la ciudad, te invitamos porque nos falta gente. vale, y ahora vas a decir que 4 maleantes, como los 4 maleantes que se fueron a Estados Unidos, son la aristocracia que gobernó el mundo antiguo, que gobernó el mundo moderno. ¿Vas a comparar eso con venir de Eneas o Hombre, con venir de claro. la nobleza házara e inventarse cuentos? Porque al fin y al cabo es terrorífico, y esto es muy sencillo, esto sí lo he visto yo personalmente, es terrorífico para las personas que tienen dinero, el cáncer de la humanidad, que son los siervos, ¿no? Esa persona que yo lo que más detesto es, los problemas no son las personas ni ricas ni poderosas, es el subhumano ese que dice, es muy importante, así que voy a falsificar un papel, así que me voy a arrastrar por el suelo como gusano, así que yo voy a carcomerme mentalmente, me tiro al suelo. Tú es un tipo con dinero, tiene tanto poder como tú le des. Es como, eso me hace mucha gracia, los títulos nobiliarios. ¿Por qué eran tan importantes los títulos nobiliarios? Porque el poder no estaba en el título, estaba en la gente que le significaba algo en su cabeza el título. Es decir, cuando tú tienes miles de personas educadas en que el conde es el señor y quien tiene el poder, son la educación de esas miles de personas lo que mantiene ese título, no el título de conde. Entonces, hoy en día, pues en la noble hay mucho terror a que les digan, no, tú eres una persona más, es una persona más, es una persona con coeficiente intelectual como el resto, capacidades cognitivas como el resto, una educación y un gusto un poco más educado, pero eres como el resto, es igual que el resto. ¿Ves ese señor que está ahí pidiendo limosna? Tiene el 99.9 de tu ADN, 99.9% del ADN igual que tú, es igual que tú y en otras circunstancias haría tu papel igual que tú. Porque cuántos herederos tontos y cuántos millonarios imbéciles hay, y hijos de millonarios y de aristócratas y medio imbéciles hay, no hay más que ver el actual rey de Inglaterra, que es una persona que su propia familia consideraba que era un imbécil completo y que iba a ser una ruina para la corona. Y no hay nadie que ha hecho peor cosas de Carlos III que la propia familia Windsor. O sea, Sajonia-Coburgo, ¿no? ¿Era? bueno, Que le cambiaron el nombre. claro, Antes de la porque primera. que te gobiernen los alemanes está muy feo. Pero me refiero que ninguna persona republicana que odie ha dicho peores cosas de este sujeto, ¿no? Que su propia familia. Entonces, uno puede decir, pero al final lo que hace grande una familia es, por ejemplo, ¿qué hace que siga habiendo reyes en Inglaterra? Pues el buen marketing que tiene. ¿Y qué hace? Entonces, la gente no se da cuenta que el poder de estas personas no está en nada real, está en las personas que les obedecen. Y claro, cuando estás en ese círculo
proteger ese círculo, porque ese círculo es al que quiere llegar todo el mundo. Solo se hace, como decía un oyente que nos contaba un día, que el lenguaje sutil era muy importante, porque servía para distinguir quién es de la corte y quién no. Pues todas las sociedades, todas las top de las sociedades tienen que protegerse porque hay una enorme cantidad de personas queriendo acceder. ¿Y cómo lo hacen? Con ritos sociales. ¿Y esos ritos sociales qué son? Su escudo para la terrorífica idea de que en el fondo son igual, son el mismo ser humano, por muchos bosques al que vayan a hacerle el mamarracho a una estatua, son la misma cosa. Y ese es el principio de llegar a la sociedad de clases moderna, que es por renta. Es decir, la clasificación de clases sociales hoy en día no es por origen, por ascendencia, por educación, es solo por un motivo, por renta. Y espera que lo tenía preparado para empezar con... Mira. A ver. Perdón, que siempre me pasa lo mismo. Esto es habitual. Sí, No porque no me encuentro pongo a lo que hablar, buscas. y mira, ¿cuándo comienza académicamente? Pues la noción de clase social emerge en el siglo XIX, ¿no? Cuando nace la sociología, ¿no? Y empiezan en los círculos filosóficos del XIX y ya del XVIII empiezan a preguntarse de cómo se organiza la sociedad, qué papel juega la economía, qué consecuencias tiene la desigualdad. La revolución industrial lo cambia todo, ¿no? Y las ciudades industriales descomponen el orden feudal que hablamos, en el cual hay unos estamentos porque viene del reflejo de... No, ese reflejo se acabó, ¿no? ¿Quién son los autores intelectuales que cambian la concepción de la sociedad de estamentos a la sociedad de clases? Pues Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Este es el más desconocido y no habla de clases como Weber o Marx, sino que habla de cohesión social y habla de la división del trabajo, de forma que la división del trabajo y el rol que se juega en la sociedad sí estructura a los individuos en grupos sociales con ciertas afinidades tanto sociales como políticas y culturales. Durkheim efectivamente es el menos conocido. Uh-huh. Bueno. ¿Qué te digo? Vamos a seguir. ¿Qué pasa después? Yo en el siglo XX-XXI, que ahora vamos a ver, llega Pierre Bourdieu, que es el que habla del capital económico, ¿no? Pero por hacer un resumen, Marx habla de lucha de clases y materialismo histórico, es decir, la realidad material define quién eres en la sociedad. Weber habla de la estratificación multidimensional, riqueza, estatus y poder. Y ya por último, Durkheim, que es el menos conocido, habla de la función social. Bourdieu habla de capitales y hábitos, que eso es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya llegamos al mundo moderno, que es lo que quería traer. Por ejemplo, en España, hoy en día, oficialmente hay 3 clases, según su renta. La clase baja o vulnerable, que tiene unos ingresos inferiores al 75% de la mediana, es decir, quien ingresa menos de 18.000 euros al año en su unidad familiar. La clase media, que está entre el 75 y el 100, 18.000 a 48.000 euros, y la alta, más de 48.000 euros de ingresos, ¿no? A nivel Oye, mundial, dime. no, ahí yo quería incidir, porque precisamente, bueno, le he puesto un título provisional. ¿Existe la clase media? Porque a mí y aquí hago un inciso, a mí lo que me preocupa es que no hace mucho, sabes que se celebraban 50 años, bueno, sí, lo tenemos que saber, 50 años de la muerte de Franco, y como el actual gobierno vive de Franco, en su contra, pero vive de Franco, habían preparado 300, ¿cuánto eran? 365 Un actos. acto por día, sí. Un día Vale. por... Sí. Que por cierto, no sé en qué ha quedado todo eso, porque vamos, se ha visto Se han dado desbordado. cuenta se han dado cuenta que la juventud se está volviendo franquista, se han dado cuenta que no iban más que los afiliados, que era contraproducente, no han conseguido el efecto que querían y los han ido cancelando. Pues en un momento dado, nuestro querido presidente del gobierno, que no de España, distinguamos, España no tiene presidente, tiene presidente del gobierno, dijo, lo que hemos avanzado, porque antes la renta por persona era de tantas miles de pesetas, que traducido a euros era tanto, y dices, pero vamos a ver, ¿qué estás diciendo, idiota? Pues... Ese señor con ese dinero se compraba una casa, trabajaba él solo y mantenía una casa con 5 hijos, y además tenía, si se esforzaba un poquito, tenía una segunda residencia, no Pues todos mira, los casos.
Es que aquí Hoy donde en vamos día por la los dos cosa. trabajando a tope pueden tener como mucho un hijo o dos, porque no les salen los números y encima la casa, hay hipotecados para toda la vida si es que Sí, la es consiguen. que esa es otra cosa. Mira, pues yo te Bueno, voy a ya dar una está. noticia. Fíjate, no, esto está bien lo que dices, porque para el Banco Mundial eh, también tiene sus clases a nivel global. La pobreza extrema es la gente que cobra menos de $2 al día. La clase baja es de 2 a 2,15 a $5 al día. La clase media a nivel global, según el Banco Mundial, es de 5,50 a $15 diarios. Y la clase media alta de 15 a 50 y la clase alta son todas las personas en el planeta que cobran más de 50 euros al día. Aquí ya vemos que algo falla, ¿no? Ostras, yo conozco mucha gente que es de clase alta Y no lo sabe. y no llega a fin de mes. Claro, entonces, esto de las clases, los estatus, que es lo que quería traer con todo el programa, ¿es algo de ingresos? ¿Es algo legal o es algo más complejo de situación dictaminada legalmente? Es algo más complejo donde hay muchísimos factores, ¿no? Evidentemente, las personas que están fuera de todo de toda capital, de todo de un circuito de consumo y de un circuito de que no cubren sus necesidades básicas, evidentemente, ¿no? Ahí estaremos todos de acuerdo en que no hay discusión en qué situación se encuentran, pero la clase social es absoluta por renta, la clase social es absoluta por cuna, o hay un montón de factores que determinan la clase social a la que se pertenece. Una persona que tiene una vivienda heredada, un bar que solo abre 4 horas y genera lo que parecen 600 euros de ingresos, ¿no? Y tiene todos los terrenos en propiedad y solo abre 4 horas al día, ¿es clase baja o es clase alta por la cantidad de tiempo en la que disfruta? Yo he visto situaciones curiosas, ¿no? Gente que ha venido aquí del extranjero a trabajar, se ha situado bien y sin embargo gana bastante, puede dar estudio a los hijos y tal, y vive en una casa que es un cuchitril, porque eso ya es un lujo para el asiático y puede ganar 2 o 3 veces lo que gano yo. En cambio, ¿quién diría que vive? Claro, hay situación heredada también. Si es del Y de país, época, porque por ejemplo tú me dices esto, una persona que, como tú decías, las personas que vivieron hasta el 2007 tienen una vivienda, tienen más acceso a vivienda. Sin embargo, una persona hoy en día que trabaja en Deloitte, una persona joven, tiene menos capacidad de adquirir una vivienda que un camarero de 2006. o sea, yo Entonces, cara a estas personas que ganan más dinero que yo debo ser algo así como una especie de miembro de la antigua nobleza estamental, ¿no? Porque dices, no es lógico, o sea, su es que claro, claro, para un chaval joven que entra en Deloitte hoy, tú que tienes tu casa para ti solo, que empezaste a trabajar hace 30 años, estás en un nivel de riqueza inconmensurable. Porque tú claro, cuando tú empezaste a trabajar, al tiempo de estar trabajando y ahorrar, pudiste pedir tu hipoteca. Sin embargo, para ellos eso hoy en día es un lujo impagable. Es decir, hoy en día para ellos comprar un piso en el centro de Madrid solo o en una zona de Barcelona más o menos, se les hace imposible. Y eso que a lo mejor te duplican o casi te triplican en renta. sí, sí, es asombroso, o sea, Entonces, claro, y tie es y tan... ti y tiene unos cachivaches, hay gente que, bueno, pues eso, pueden tener un ordenador de 4.000 euros, un coche, pero claro, pero hay cosas muy básicas que no las pueden tener. Y por ejemplo, mira, seguimos en estas cosas curiosas. ¿Cómo considerar mejor cómo factores para considerar la clase social, ¿no? Pierre Bourdieu, por ejemplo, tiene una cosa muy interesante, que es como se considera clase social no solo por lo que ganas, sino qué nivel de estudio tienes. ¿Tienes una ocupación manual, técnica, profesional, directiva? ¿Tienes acceso a la cultura, oportunidades? ¿Tienes empleados? ¿Eres asalariado o rentista o autónomo? ¿Tienes poder de decisión en tu empresa y en tu entorno? Entonces, como ves, Sí, hay ya muchos factores, por ejemplo, se me ocurre Messi, pero un ejemplo que todo el mundo conoce, jugador de fútbol, no sé, empleados, pues puede tener el servicio doméstico como mucho. uh -huh.
Y sin embargo, todos consideremos que es clase, bueno, por renta es clase alta, pero tú este hombre lo ves en la aristocracia, que conste que es un personaje que me cae bien, pero ya se ve que no es un aristócrata. No tienen los modales, no tienen la forma de ser. Y digo que me Pero cae sin bien, embargo, ¿eh? tiene mucho más dinero que la aristocracia y tiene mucho más recursos que... Pero, y ya no solo la aristocracia, la élite empresarial, que no son ni aristocracia, ni personas que sean... Son personas que vienen de un estrato medio alto del desarrollo del siglo pasado en casi todo el mundo, ¿no? De la explosión del desarrollo, pero nunca ha sido aristocracia, siempre han tenido puestos medianos, ¿no? Esa élite empresarial no tienen el legado, no tienen la herencia, pero su capacidad de decisión y su capacidad de poder sí es mucho más mayor. Es curioso. Es decir, ¿cuánto poder real tiene cualquier ejecutivo del IBEX frente a Messi? Pero esa es otra cosa. Messi tiene el poder mediático. Messi si dice algo, a lo mejor tiene más poder que cualquier ejecutivo del IBEX. Pero si el ejecutivo del IBEX quiere tomar decisiones reales hacia un sector económico, a cambiar la sociedad, tiene más poder real que Messi. Entonces, ¿cómo va esta película? Quería traer el programa más que por nada porque está la gente muy obsesionada con la lucha de clases, la clase alta, la clase baja, las personas que se sienten La aristocracia. casta, el último es la casta, ¿eh? A Sí, derecha e izquierda, porque lo mismo lo dice Podemos, a ver, anarcocapitalista ultraliberal, que los de que Milei, que los de Podemos. a Milei, ver, que es hay una situación, anarcocapitalista ultraliberal, que los de Podemos, que son pseudocomunistas. pero eso yo, porque también lo dice mucho tu compatriota querida, la de Alianza Catalana, que habla Ah, mucho de bueno. la casta, y habla con esa mujer es fácil, porque es en algunos momentos parece Milei, en otros momentos parece Le Pen y en otros momentos parece Pablo Iglesias. Lo tiene todo, ¿no? Pero eso de la casta es una forma popular de referirse a los estamentos prebendarios que existen. Y hoy en día existen estamentos legales y sociales prebendarios, y lo existen empresarios prebendarios, y existen un sistema político y social de personas que tienen prebendas sobre el resto. Los funcionarios, le molesta a quien le moleste, son prebendarios. Un funcionario comparado con cualquier persona del sector privado en el mismo rango tiene una situación de privilegio legal. Ujú. Entonces, un ujier de un banco, un hospital y del Congreso están en la misma clase social. Un administrativo del Congreso, del banco, de una empresa mediana, están en la misma clase social. Cuando el público cobra un 20% más, tiene más renta a mismo desempeño, tiene más tiempo, más calidad de vida, mientras que los otros tienen más carga de trabajo. Es curioso, estas cosas de la clase social ya se van cayendo, ¿no? Y es, por ejemplo, en esta cosa Bourdieu habla de la comparación con otros, del estilo de vida percibido, del sentimiento de seguridad económica, que es muy importante en la definición de la clase, ¿no? O sea, por ejemplo, un criterio, la renta relativa mediana, ¿no? ¿Qué mide? Mide tu posición dentro del país, ¿no? ¿Y qué sirve? Sirve para poder tener bienes básicos y acceder a formación y a contactos, ¿no? El ingreso absoluto, ¿no? Te dice cómo es el nivel de vida global. Y luego está la ocupación y el nivel económico. ¿Eso qué determina? Determina tu movilidad y tu estatus, ¿no? Tu relación con el trabajo. Determina tu capacidad de no solo de cómo te relacionas en la estructura productiva, sino tu capacidad de hacer valer tu criterio en la sociedad. Y luego está, por último, lo más divertido, la clase subjetiva, ¿no? Que es, por lo que existen tantas industrias absurdas, que es lo que la gente se percibe o se quiere percibir. Porque durante Todos muchos años... somos, yo he visto mucha gente que tiene la impresión de que es clase media. Y yo digo, pues si no te. Bueno, Claro, pero el problema es que si no eres clase media, eres clase baja. Y se supone que la clase baja son personas que viven en chabolas, sin grifo sin agua potable. Entonces, claro, porque también quería traer este programa porque esto de clase media, clase alta, como he dicho, está terminado por renta. Hoy en día no hay un criterio que lo solvente, pero hoy en día hay tres, vamos a poner cuatro bajo mi criterio. Las personas que pasan el umbral de subsistencia de acuerdo a unos estándares mínimos aceptados,
las personas por debajo de eso, las personas que están muy por encima del umbral de supervivencia y las personas que están en otro nivel de vida, en otra historia, que tienen o recursos muy por encima, no solo de la media, sino de una riqueza acumulable en una vida, y que tienen aparte una capacidad de interacción política altísima. Y en esos grupos está. Entonces, ¿qué le da miedo a la antigua clase media? Le da el miedo a la antigua clase media que ahora está en el umbral de la supervivencia. Es decir, en muchos aspectos está donde estaba la clase baja antigua. Pero claro, no tienen los elementos de marginalidad que se asocian a la clase baja. Porque no hay nada más terrible que te definan como clase baja. Tú llega cualquier profesor con 2.000 euros tal, que está viviendo en un piso compartido con 3 compañeros, profesor de 25 años, ¿no? Y dile, eres clase baja, tiene estudios, su padre es médico, está trabajando en una profesión no manual, aparte viste bien. Entonces, cuando uno piensa en clase baja, piensa en una anciana harapienta con una patata pidiéndole a un caballero con un monóculo. Son los No sé arquetipos que por qué tenemos. ahora cuando estás hablando de las clases altas, las bajas, ¿cómo se llaman? Las burbujas, me acuerdo, no sé por qué, me lo enseñaste tú, fue un humorista un poco desbordado, a veces se pasa un poco, argentino, que me lo enseñaste tú una vez y ahora me parece que a dos por tres un tal Capusotto. Uh-huh. Lo conoces, ¿no? Me lo enseñaste tú, que tiene un personaje que es una especie de Ah, alter ego, sí, que Mickey Vainilla, que es un alter ego de Don Adolfo, y siempre está con las clases, los morochos, que debo entender que son los más los morenitos, morenos. y que no se metan en nuestro country, que entiendo que es el chalet. No, el country es el country club, el clubcito Vaya, vale, vale. o sea, lo que es el country club es para que no vayan a su club social, porque solo va gente de bien. Bueno, entonces me recuerda mucho eso lo refleja como nadie. Supongo que en Argentina se deben entender más los matices, pero bueno, algunos son un poco bestias, pero me hace gracia. Es un A poco ver, extremo, en algunas ocasiones es un poco extremo, ¿eh? porque está muy sesgado, es un humor muy de izquierda, pero Sí. también refleja muy bien a ciertas personas. En Argentina decía otro cómico, Enrique Pinti, que tenían el síndrome del piojo resucitado, ¿no? Ujú. Que, que comen pollo y eructan ternera, ¿no? Entonces, es esa cosa de el aspiracionismo social que es tan terrible, que es esa cosa de subir de clase no por el fondo, sino por la forma. Y sobre todo la necesidad de, como te he dicho, hay muchas personas que no podrían asumir que les dijeran que son clase baja. No lo podrían asumir, a pesar de que la realidad económica de su país, pero también esa es otra cosa, es decir, eh, un trabajador canadiense, un trabajador neozelandés que cobra el salario mínimo a media jornada, a nivel global es clase alta, pero en su entorno es clase baja. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo definimos realmente las clases en un mundo que no tenemos claro. Tenemos una definición materialista marxista, ¿no? Apegada a la renta. ¿Y cómo definimos esto en un mundo que no tiene nada claro qué define la clase? Entonces, yo quería traer esto porque es otra crisis de la modernidad. La sociedad del mundo antiguo y del mundo moderno, no del contemporáneo, tenía sus estatus, Sus estamentos. sus estamentos muy claros. Luego llegó esta magufada marxista de el materialismo histórico, las clases, la burguesía, bla, 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 que era básicamente material. Bourdieu intentó redefinirlo, como hemos explicado, pero actualmente, en el caos que hay, no hay nada que defina bien las clases. Realmente, solo hay personas en realidad solo hay personas que están intentando mejorar su estatus económico y personas que están intentando aparentar su estatus económico. Solo hay estos dos Bueno, grupos. bueno, también hay una minoría, muy minoría, que está en otro mundo. Sí, eso también tiene razón. Hay una minoría que está, sí, porque esta gente que, por ejemplo, con unos ingresos mínimos y tal, se compra una caravana, se va por el mundo, le trae sin cuidado y no están intentando mejorar ni aparentar. Bueno, eso es un extremo. Yo estaba mirando al otro extremo contrario. Gente que le da lo mismo ir a un hotel de 7 estrellas de ese que hay, no sé si en Dubái,
y gastase 10.000 euros por día para estar ahí viviendo. Pero mira, esa es otra cosa curiosa. Vamos a ver. Tú piensas en Amancio Ortega, ¿no? Piensa en la fortuna que tiene Amancio Ortega. Y ahora piensa en una ropa, en una ropa de estas de superlujo, no vamos a decir marcas, que cuesta 2.000 euros, ¿no? Haz la comparativa del ingreso mensual de Amancio Ortega, de una ropa de 2.000, 20.000, o el hotel de lujo, sus ingresos contra el hotel de 7 estrellas. Y ahora mira lo que es un hotel de 4 estrellas para una persona que ingresa 2.000 euros. Claro. Vemos la desproporción de el coste, el gasto. Sí, hay un grupo, como te he dicho, hay un grupo que está fuera de la necesidad material. Yo económicamente no lo veo como lo ve el gobierno. Yo económicamente lo veo muy diferente. Si tienes vivienda, no la tienes. Hay un montón de factores. Pero el hecho, estás por encima del índice de supervivencia y estás en el entorno de unos ingresos promedios vale, estás en la clase media de pauperada que tenemos hoy en día. Es que yo Luego pienso estás, que yo mismo, con 30 años menos, sería un paria, pero un paria auténtico. pues estarías viviendo en un piso compartido en Barcelona con 3 personas, estarías agobiado y estarías subiendo fotos a Instagram, o te dirían que eres muy aburrido, porque hoy en día si eres un chaval y no sigues ciertos patrones eres muy aburrido, hay que hacer ciertas cosas. Pero ¿qué te digo? Es muy curioso decir, porque tenemos una sociedad muy libre, pero para hacer lo que toca, no lo que uno quiera. Lo que uno quiera de lo legal y lo admisible. ¿Y qué te decía que es muy importante? Yo pienso que esto va a escamar, pero yo veo igual en la misma clase social y en el mismo estatus al ejecutivo que cobra 60.000 que al conserje. Porque quien está por encima es el rentista que vive encantado de la vida, o el tipo que ya está por encima de los 10 millones de euros de patrimonio y de ingresos y está en otro nivel. Sí, está en la lucha, pero no está por la supervivencia, porque los otros están, su nivel de poder, su poder adquisitivo está ajustado a su imagen psicológica de gasto y están en la misma supervivencia. Sí, uno en un barrio con menos estatus, otro con más estatus, pero están luchando por conseguir las mismas cosas. Vacaciones, uno a Estepona, otro a Bali. Coche, uno de 70.000, uno de 15.000, pero están peleando por las mismas cosas. Ya es a partir de los 10 millones y sobre todo de los 100 millones cuando estás en otro nivel, cuando ya tu poder adquisitivo te permite mirar a otro. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que sí se está produciendo una mexicanización del mundo, que es, hay un grupo de personas que tienen una obsesión con el poder malsana, es decir, yo soy la ley y aquí soy la ley. Y están acostumbrados a, si una persona es conserje, lo recogieron de la calle. Y yo soy subdirector de esta instalación y aquí no existe la inspección de trabajo, aquí no existe la policía, esta persona estaba ayer tirada en la calle pidiendo y no tiene familia, no tiene amigos, no tiene estatus, no tiene conocimiento, no me puede plantar aquí un inspector de trabajo o un inspector de policía que me lleve con las esposas puestas. Yo me lo salto todo porque yo en mi mente de loco tengo un poder magnánimo, soy aquí Napoleón, porque hay una resquebrajación, se está resquebrajando la Hoy, tejido. hoy sin ir más lejos, perdona, es que me he acordado porque de vez en cuando me informo y voy viendo a otros youtubers, otros podcasters, y hay uno en concreto que se llama Punto de Vista Geopolítico, no me acuerdo cómo se llama el tipo. Bueno, no estoy en todo de acuerdo con él, pero ha hecho un análisis, hoy se llamaba algo así como, bueno, analizaba eso del anarcocapitalismo. Y entonces llegaba a unas conclusiones muy parecidas a lo que tú acabas de decir. Casi. Empezaba por otro lado, pero llegaban a las mismas conclusiones. Dice, esto de el individuo, el crecimiento, no pensar en los demás, bueno, exacto. Despreciar las instituciones, despreciar al Estado como. Y a la conclusión, pero si tú estás ahí, es porque alguien ha puesto la carretera, eso tonto. Pero hay una cierta mentalidad y a veces lo veo. A ver, pero Y se ve en YouTube, yo vengo a encontrar chavales de 18 años que están diciendo que hay que ser emprendedor y ya ha empezado a emprender porque uno se hace a sí mismo. Y digo, ¿pero de qué vas, chaval? Pero a ver, pero esa parte, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué pasa? La gente joven siempre lleva la contraria. Y entonces estamos en una etapa de keynesianismo fuerte, de estatismo fuerte. ¿Y qué es lo que va a querer una persona de 20 años? Salirse del molde. Entonces, hoy en día, hacer eso es ser original, porque tú y yo venimos de generaciones donde ser funcionario
que era un niño bien de hace 20 años, hace 40 años, un funcionario, es decir, que era para la mamá que era lo perfecto, el que hacía una posición, tenía una casita, un coche y tenía un puesto fijo. Entonces estos chavales son la reacción. ¿Qué pasa? Como toda reacción tiene una parte de exceso, porque también es una reacción que se entiende, porque actualmente controlar al Estado, ¿no? Reencauzar al Estado lleno de corrupción en todas partes, lleno de injerencias políticas en la vida cotidiana, de intervencionismo económico que ahoga la actividad económica real que nos mantiene a todos, ¿no? Pues parece imposible. ¿Y cuál es su reacción? Desmantelemos el Estado. Sí, pero no vale, sí, no, claro, efectivamente es excesiva, porque con esas ideas de mantener el Estado donde es ineficaz, bueno, eh, se lo están dando todo en bandeja a las grandes corporaciones, porque es que es como una especie de mística curiosa que acaban cayendo lo mismo que los marxistas. No, no, dime un sitio donde funcione el mercado perfecto ese que tú dices. Y efectivamente te dirán, no, porque igual que el Estado comunista perfecto no existe, porque siempre que le pones, mira, en Cuba, no, es que eso no es el auténtico socialismo. Mira en la Unión Soviética, no, es que ahí en algún momento se equivocaron. Pues me temo que dentro de poco, cuando se paguen las consecuencias de todo este movimiento de pensar que, bueno, de que lo común no tiene ningún valor, etcétera, etcétera, vamos a acabar con gente buscando excusas de por qué eso no ha funcionado. Porque yo veo el caso de Argentina. Estaba claro que cualquiera que ponga orden ahí orden o, o evite determinados desmanes como ha hecho Milei, pues aquello le va a inyectar dinamismo a la sociedad, pero de aquí a unos años van a verse las consecuencias de esa forma de ver Pero también te digo, la no es política. porque, por ejemplo, ¿Eh? Argentina, Milei está reforzando la seguridad jurídica, metiendo dinero en la policía. O sea, el problema de esto es eh, la idea de que si se puede generar, si se puede, porque aquí hay mucha historia, porque también luego son todo bravuconadas, pero en realidad la mayor parte de los liberales y libertarios, si se llegara a un estado minarquista del 5% con policía y ejército eficaces, serían felices. Pero el problema es que llegar a eso es muy difícil. Y el problema es que no van a la base, no van a la raíz del problema. La raíz del problema es que la corrupción haya estado, porque Islandia no tiene un solo hospital privado, ni un solo colegio privado. Tienen una renta muy alta. ¿Qué tienen? Una población educada, formada y capital social y capital estructural que les ha permitido desarrollarse, ¿no? Pero ¿por qué se mira? Porque si uno mira cómo ha salido un país paupérrimo como Singapur adelante, ha sido así. ¿Por qué? Porque países con baja formación económica no son capaces, y baja formación social, no son capaces de conseguir dar incentivos a su población que no sea a través de la libre competencia y de la inacción del Estado que ahoga la actividad económica. Que aparte, estos chavales son así porque también hay muchos políticos que son de crear redes clientelares y hay mucha gente que prefiere emprender y coger esta mentalidad de tiburón antes de caer en una red clientelar, porque lo que la visión que tiene un chico de 20 años hoy en día es caer en una red clientelar política y ser cautivo de un partido para siempre, o tomar estas visiones rupturistas. Claro, pero bueno, es que la idea del tiburón, no sé hasta qué punto es atractiva. Y el de emprendedor, bueno, yo monto mi negocio y ya está. Pero, o sea, es que no sé. Llega un Pero momento en aquí que viene otra cosa que quería hablar muy importante, que es cómo nos estamos desestructurando socialmente, y lo hablo por los estilos yados y sus imitadores. Esta gente que bueno, compra, ese es el compra, caso, pero es un caso pero espera, patológico espera, ya. pero espera, compran un objeto, ¿no? O adquieren un objeto y por tener un objeto dicen plebe. Es decir, si yo tengo un objeto de 400.000 euros, analfabeto, absurdo, psicológicamente descompuesto, yo gano un estatus, que es el gran problema de la sociedad actual, que es la idea de que el estatus se compra. Y eso viene de la teoría marxista de las clases con una visión solo materialista, es decir, que separa lo cultural, lo espiritual y lo social. Entonces, estas personas son súper marxistas. Yados es un marxista extremo, un marxista intelectual. Es esa idea de, pero claro, no es un Ahora, marxista. ahora ya no me sale en redes, no sé por qué. Porque ahora está místico, ahora está hablando de Dios y de
y si se ha vuelto místico de Jesucristo y que le ha elegido Dios para... Vale, déjalo, mejor que no salga. Pero fíjate si es marxista, que piensa que solamente la adquisición de bienes mobiliarios le concede estatus, porque la idea de Marx es que los bienes mobiliarios te conceden el estatus. Porque es increíble, ya ni siquiera los marxistas clásicos hablan de los medios de producción, ¿no? Efectivamente. Pero aquí ya la teoría posmoderna no habla de medios de producción, habla simplemente de resultados, de capital, pero capital bruto. No importa si tú has sostenido esto, o sea, si tienes realmente esta capital o es una pantalla. Lo importante es que lo muestres y eso te da el estatus. Y es muy curioso porque en esta descomposición social que quería, fíjate cómo está además la cosa, hemos pasado de una sociedad estamentaria a una sociedad de clases por denominación a una sociedad de clases por apariencia. Y la mayor parte de las personas creen que existen todavía las clases y que las clases se pertenece a ellas por lo que uno aparenta. Y hemos llegado a una degeneración psicológica, estructural, filosófica y conceptual que es pasmosa. Y por eso quería hacer el programa, porque tú fíjate cómo el Banco Mundial te dice que si ingresas más de 50 dólares al día, eres clase alta en el planeta. Luego el gobierno de España te pone una clase. Bourdieu te dice que, a ver, está más acertado, que hay que mirar tu educación, pero Yados te dice, siguiendo a Marx, siguiendo a Engels. Yo creo que habría que hacer una aclaración aquí. Esto es muy práctico, lo que voy a decir, muy práctico, muy... Teniendo en cuenta la edad media de la gente que nos sigue, y no estoy diciendo que sean muy mayores, porque la mayoría están por debajo de mi edad, pero yo creo que una persona de 50 años que esté muy ocupada y no le guste mucho las redes sociales, Yados le suena chino. Bueno, le voy a explicar a nuestros oyentes y de fuera del charco, Amadeo Yados es un... No, fuera del charco, al otro lado del charco es donde tiene más clientes. Famoso. Amadeo Yados es un cretinoide esférico, no tiene otra definición, ultramusculado, que suelta frases contundentes, que da cursos de coaching para chicos jóvenes, para enseñarles el desapego y que lo único en la vida importante es el dinero, pero él desprecia la escuela, la familia. Lo único que importa es la mentalidad de generar por generar para hacer vídeos continuos y mostrar que se ha adquirido capital y eso te sube a una vida por encima de la plebe. Que tiene ¿cómo se llama? Un Lamborghini. Un Lamborghini es el nuevo, sí, para él, adquirir un Lamborghini es el nuevo indicador de estatus. Y, por ejemplo, él dice que un empresario con panza, es decir, Amancio Ortega, jamás lo respetaría. Porque es un culto al cuerpo absoluto. Entonces, físico y ostentación. Es decir, por ejemplo, Florentino Pérez, señor canoso, con panza, adicto al trabajo y poco dado entre los millonarios a los lujos, o Bill Gates, son personas poco respetables, porque si esos tres sujetos hicieran con el patrimonio que tienen el mismo nivel de ostentación, pues harían la entrada triunfal de Cleopatra. Si tomaran la misma psicología. Si transpusiéramos la mentalidad, la filosofía yadosiana a Florentino Pérez, Bill Gates y Amancio Ortega, tendrían que entrar como Cleopatra, con esclavos lanzando pétalos para demostrar que tienen. Sí, sí. Es un símbolo de la descomposición social estructural que tenemos, a mí me parece. Es decir, es un símbolo de la nada intelectual en la que se encuentran nuestros conceptos, puesto que hemos pasado de esta sociedad rígida, ¿no? Y de esta sociedad de clasificación para cobrar impuestos, porque al fin y al cabo las clases sociales son una excusa del Estado para cobrar impuestos, hemos pasado simplemente a tu clase social la determina tu nivel de ostentación, que es fascinante, es una cosa que toda la historia ha sido así, pero en toda la historia siempre había un algo más. Pero esta vez no hay algo más, porque por ejemplo, en las sociedades antiguas, desde la azteca a la nuestra, siempre había prohibiciones, por ejemplo, en Roma, por un ejemplo, ciertas togas estaban reservadas, pudieras comprarlas o no, a puesto de honor. En la sociedad mexica, ciertos accesorios estaban destinados solo a la clase sacerdotal.
pudieras comprarlos o no. Entonces, es curioso porque nosotros hemos llegado a un punto de una idolatría tal del dinero, y ni siquiera de la obtención del dinero, sino de la ostentación del dinero, que no importa qué capital social, educacional, psicológico, qué valor que tiene. No, si tú levantas dinero, eso ya hay un grupo de personas que piensan que es motivo para tener admiración. Y lo que decíamos de los chavales, pues lo mismo. Un chaval de 20 años de Barcelona sin casa, sin inversiones, sin nada, pero con buena ropa y un iPhone, jamás se va a considerar clase baja, porque no tiene los valores estructurales, no tiene una concepción estamentaria, pero tampoco tiene una concepción como la que se tenía antes de, para ser clase media, que llegara a unos hitos económicos y sociales, ¿no? No, ya solo tiene en la cabeza, si yo aparento que es como son los valores burgueses del siglo XIX en el peor momento de la burguesía antes de los cambios sociológicos de principios del siglo XX, ¿no? Esa idea de esa burguesía que tenía que mostrar para contraponerse a la nobleza. En ese pues estamos otra vez en un retorno de esos valores, donde la burguesía que había hecho dinero necesitaba mostrarlo, pero claro, es la diferencia. La burguesía que había hecho dinero tenía que mostrarlo. La actual sociedad es una sociedad que se empobrece, y a más se empobrece, más necesita mostrar la riqueza en vez de generarla. Entonces, es curioso porque, fíjate, todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo el viaje histórico que hemos hecho, marxismo, Weber, Bourdieu, lo que una sociedad Básicamente lo has moderada, hecho tú. pero, Digo, pero lo hemos... te he acompañado, pero el qué? programa es tuyo. Creo que la exposición más o menos se extiende, ¿no? De cómo ha sido esta evolución filosófica de Aristóteles a Bourdieu, y no vamos a tratar los post porque dicen cosas tampoco, ¿sabes? Hablan mucho, pero es curioso porque los filósofos postmodernos que hablan del tema de las clases son irrelevantes. Dame 15 segundos y vamos terminando, pero te voy a... Fíjate. Te iba a decir que podemos... Ya Sí, pasamos de un minuto. ya queda poco, pero mira, por ejemplo, 1 hora y 6. ¿a ti te suena Amartya Sen? No, No. ¿verdad? Bueno, pero bueno, tampoco soy yo... James Tobin, tampoco. John ¿Tobin Hicks, tiene algo que ver con la tasa Tobin? tampoco. Sí, es un neoclásico keynesianista, sí, exactamente. Anthony Hutchinson, por ejemplo, tampoco. Mira, ¿ves? No. Por ejemplo, vamos simplemente a leer este último. Apoyo un Estado social fuerte, desigualdad, su trascendencia. Propuso medidas prácticas contra la desigualdad, renta básica, el índice de Gini. Estos son los reformuladores de las bases teóricas de la concepción de la sociedad en sus divisiones económicas, sociales y administrativas. Son irrelevantes frente a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Marx, Engels y el tercero que se nos olvida, ¿cómo era? Nurkheim, son irrelevantes y, por supuesto, absolutamente irrelevantes ante alguien tan poco conocido como Bourdieu y su teoría de la teoría multifactorial del capítulo, ¿no? Del individuo. Es muy curioso. Son irrelevantes. Entonces, tenemos otro vacío más. Tú fíjate cómo hemos avanzado de una sociedad que tenía muy claro el papel de cada uno a una sociedad donde cualquiera puede crear sus productos psicológicos, sociológicos y filosóficos y venderlos porque no hay. Porque otra vez lo hemos hablado, el nihilismo lleva a la nada. Y estamos en una sociedad de la nada filosófica. O sea, hemos roto el orden antiguo para caer en la nada. No sé si tú lo ves igual que yo, pero sí, sí. A mí, después de ver esta exposición, la sensación que me da es que hemos caído en la nada. O sea, no hemos evolucionado, no hemos roto algo que podía tener sus fallos para evolucionar. No. Hemos caído en la nada. Y eso provoca estas cuestiones, porque ahora mismo no hay intelectualidad, no hay relevo intelectual, no hay relevo doctrinal, no hay un avance filosófico. Bueno, es que ahora esto daría para otro programa, pero habría que ver cómo se... Es que cuando me has dicho estamos involucionando, por lo menos en los países occidentales, hay una cosa clara, la educación. Yo tengo preparado para este verano, me lo prepararé bien, un podcast, un episodio que no sé cuánto durará, a lo mejor dura 20 minutos, porque lo pienso titular Los estudios del orangután depilado. Porque, y esto es así,
y la gente lo sabe, lo comenta en secreto, pero públicamente nadie dice que el rey está desnudo, que tú pillas un orangután, lo depilas, si lo quieres hacer pasar por niña, le dejas un poquito de melena, lo vistes, y digo, lo depilas para que no parezca tan peludo, y dices que es un niño o una niña, y bueno, es un poco raro, y te puedo asegurar que este chico acaba los estudios, a cuarto de eso llega. Pero Eso es, ahí volvemos pero otra vez al nihilismo actual y a la idea esta de, eso sería otro tema de la universalización de la educación y la estandarización por el percentil más bajo, ¿no? Que lleva a la nulificación de la educación, porque ahora mismo la educación es nula. Eso sí, las personas que tienen capital económico y social bien procuran que sus hijos porque también te digo, tú me dices eso, y yo te digo que también conozco muchas personas que tienen a los niños metidos en colegios que saben que sí, tienen menos nivel que sus predecesores, pero en colegios que saben que mantienen cierto nivel, apuntados a talleres de robótica, a chino, por lo menos hay una diferencia muy grande entre los que están en la nulidad absoluta y los que por lo menos adquieren funcionalidades técnicas. Pero es que sí, hay sí. gente que ni siquiera están adquiriendo las funcionalidades técnicas, o sea, no están aprendiendo de robótica, no están aprendiendo idiomas extranjeros, no, es la nulidad absoluta. Yo te estoy hablando de la enseñanza estándar, la que nos quieren poner a todos. Ah, por supuesto, pero por eso te digo que me hace gracia porque sí, la estándar es así, pero luego hay un grupo de lo que se considera clase media alta históricamente, que ahora habría que redefinirla, que están muy preocupados en el desempeño profesional de sus hijos. Hay otro grupo que está desatendido y luego ya está la educación de élite académica y la educación de élite de poder, porque la educación de élite de poder es simplemente relacional, es ir a Eso te iba a centros, decir, que muchos de estos colegios que están en, yo que sé, en Suiza y no sé qué, no sé cuántos, me gustaría saber si aprenden tanto o se van, pero porque claro, cuando, pero es que cuando esa es ven otra, y ver los fiestorros que se pegan ahí, pero es dices, que esa es hombre, otra cosa, es decir, una cosa son los colegios para cuadros medios ejecutivos, es decir, gente que tiene que ser muy buena técnicamente, ¿no? Futuros ingenieros, esos son durísimos. Y esos niños están en 15 actividades, porque son futuros empleados de alto rango. Pero los de auténtica élite son colegios de relacionales, es decir, solo se va a una cosa, a estar en el círculo, conocerse y crear redes. Y luego están los que ni redes, ni habilidades técnicas, ni formación académica filosófica, ni nada, que están fuera, que son esa clase media que está descendiendo hacia el abismo de la supervivencia y puede que llegue a por debajo del abismo de la supervivencia. Y claro, es curioso hablar de clases sociales cuando por renta no tiene sentido, por estatus no tiene sentido, no hay estatus, o sea, cualquiera puede llegar a la clase alta o puede estar en contacto con la clase alta si se lo propone y cualquiera puede hacer un montón, si tiene la capacidad, que esa es otra cosa, ¿no? Porque o sea, esta idea posmoderna de igualarlos a todos en capacidad es absurda. Toda la historia, el problema era, tengo capacidad, pero no tengo estatus, no puedo. Ahora la idea es que nadie tenga capacidad para no ofender a nadie. Pero el problema de verdad es que ahora las personas que tienen capacidad, de hecho está volviendo a pasar, que personas que tienen capacidad, por no estar en el círculo adecuado, vuelven a caer en un círculo que no les permite salir de esa situación económica nunca, porque si no naces en una de esas familias o que tienen capacidad relacional o que te pueden meter en uno de esos sitios, es muy difícil que tú, con la educación estándar, progreses, porque la educación estándar no está permitiendo recoger a los futuros talentos y está dando una formación promedio. Y es muy curioso porque ¿cómo podemos hablar de estas clases por educación, si al final se está derrumbando? De hecho, los dos mundos que se derrumban son el de la clase media y el de la élite, porque la élite también está estupidificada a un nivel que no te imaginas. Los únicos que sobreviven por necesidad técnica son los profesionales, los profesionistas, ¿no? Son los únicos que ellos y sus hijos en general tienen un nivel más alto porque tienen que cumplir ese rol en la sociedad. Entonces, es muy curioso hablar de clases cuando el nihilismo posmoderno y la posmodernidad ha descompuesto psicológicamente a la sociedad y doctrinalmente no hay por dónde pillarlo. Entonces, yo quería traer el programa porque fíjate cómo era el régimen clásico, nacimiento. El régimen antiguo era por la función, aunque también era estamentario. El régimen moderno era por renta y por tu situación en distintos factores.
Y el régimen moderno es la nada. Es decir, tú solo tienes que proyectarte y aparentar y estarás en una clase social alta. No tienes ni que generar. Somos la sociedad de la imagen, es vergonzoso. Y encima tú, como tú dices, el auténtico factor que permitía el crecimiento real en decadencia, porque al fin y al cabo lo que permitía a la clase baja subir a la clase media era la formación en una profesión. Y eso se está acabando. Entonces, es fascinante cómo estamos en una descomposición del grueso de la masa social y es fascinante cómo estamos yendo hacia no sé, hacia ningún sitio. Entonces, quería hacer el programa porque realmente tiene sentido esta idea. ¿En qué sociedad estamos? Sí, hay clases autopercibidas, hay círculos, pero más allá de los círculos hay algo real que diferencia hoy en día a las personas en educación, en conocimiento, en acceso al conocimiento. ¿Hay algo que diferencie a las personas unas de otras, salvo la apariencia? ¿Hay algo que las diferencie realmente? No, incluso los que tendrían que estar arriba se han plebeyizado en sus costumbres y cosas curiosas. Oye, ¿te Es parece que fascinante. Sí, vayamos sí, acabando pues, ya? si no tienes nada más que aportar, alguna reflexión más extra al programa, algo que te haya No, porque parecido. si antes he hecho una sola educación, ahora iba a hablar de la plebeyización de las clases altas, eso da para un cuarto de hora más de Eso comentarios. sería otro programa más, pero sí, pero pues nada, vamos a ir terminando. Solo los oyentes darles esta reflexión. Saben que cuando hacemos programas nosotros y cuando participo yo, no son programas cerrados, pero creo que sí ha sido una buena exposición de la historia, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí y cómo es curioso de esa historia filosófica, económica, a qué hemos llegado. Yo se lo dejo abierto a los oyentes la pregunta, porque yo no lo sé entender a dónde hemos llegado. Y además no hay que dar respuestas cerradas. Vuelvo a insistir una vez más, y con esto ya acabo, yo también. Este programa se llama Primum Gradus, el primer paso para pensar. Aquí damos ideas para pensar, pero no tenemos por qué dar soluciones, porque es más, cuando ves cuál es la media de edad de los que nos siguen, pues te damos cuenta que son gente que no quiere una moraleja y una solución hecha, pero sí que tienen principios y pueden pensar por sí mismos y dicen, hombre, esto tiene razón. Y bueno, y dicho esto, pues deciros que el mail del programa es primumgradus@proton.me, que podéis también dejar vuestros comentarios en iVoox, en YouTube o en Spotify, donde caramba lo veáis. Y que si os ha gustado, poned un me gusta, que eso ayuda. Y los comentarios también. Y nada más, pues adiós. Hasta pronto, oyente de clase.